Hola, hola, yo soy Marish Bock y bienvenidos a Mi Última Vida. Y la madrugada de hoy estoy aquí con ustedes para relatarles mi experiencia con LSD. Esta vez sí fue LSD puro, tranquilos, no fue ni bomb, no estaba ácido y aparte del viaje estuvo increíble. Bueno, primeramente quiero agradecerles porque llegamos a los 1000 suscriptores. No saben lo agradecida que estoy, en serio. Ustedes son personas increíbles. Además, yo me he enfocado mucho en atraer a personas increíbles a mi vida. Entonces somos una cadena hermosa de luz, de amor, de positivismo, de cosas lindas, personas que a lo mejor buscan ayuda, pero finalmente son luz. Entonces estoy agradecida porque si tú estás viendo esto y me estás apoyando, significa que eres parte de esta gran, preciosa cadena. Y bien, antes de comenzar, quiero decirles que este video es netamente informativo. No es para incitar absolutamente a nadie que consuma ningún tipo de sustancias y mucho menos a menores de edad. No, menores de edad, no, por favor. Verán, para que entren en contexto, todo esto comenzó cuando yo conozco a mi mejor amigo chileno. Él es una persona que tuvo su despertar espiritual hace aproximadamente 9 años. Y bueno, yo cuando comencé a conversar con él había podido captar de mí cierta frecuencia y podía más o menos captar quién era yo, porque es una persona que capta mucho más allá de lo normal. Y yo pues en ese momento no sabía ni siquiera quién era yo. Estaba dejándome mucho arrastrar por el péndulo. El punto es que yo tenía buena comunicación con él. Sin embargo, yo estaba dormida y con una venda en los ojos, llamémosle que en cuarta dimensión. Y él siempre me decía, me daba como señales de que, oye Marish Bock, tienes que saltar a quinta dimensión, tú tienes tales detalles, pero estás muy cerca. Entonces, cada cosa que él me decía resonaba en mí y la captaba, pero a la vez como que se iba. Sin embargo, mi cabeza siempre le iba trabajando. Suenan cosas, sorry. Mi cabeza siempre le iba trabajando. Entonces, a medida que iba pasando el tiempo, él me recomendó un libro que se llama El cielo está abierto, de Fresia Castro. Y esto es para que yo comenzara a despertar espiritualmente de forma gradual, realizando una conexión con la fuente preexistente en una meditación que es una conexión en sí. Entonces yo comencé a hacer esto y la verdad es que sí pude comenzar a notar cambios en mi día a día, porque yo lo que tenía que trabajar en sí era el sentir, porque yo era mucha mente y poco sentir en ese momento, cosa que todavía estoy trabajando obviamente. Entonces yo comencé a hacer la conexión y todo, pero no podía, a la final como que nunca me podía conectar, justamente porque era mucha mente. Entonces como que de tanto pasar el tiempo, de tanto intentarlo, yo sabía que había algo, pero no sabía qué era, no sabía qué estaba pasando. Y justamente en ese momento yo veía también los videos de Mariano Acosta, onda, de que la vida es un juego, cosa que yo lo sabía, me resonaba, pero como que no lo había captado así como en carne propia. Que la vida es un juego, que los psicodélicos tú los puedes usar como una herramienta en sí para saber la verdad con intención, más allá de algo recreativo, sino usarlos para saber la verdad. Y como que a mí me resonaba, pero a la vez era como curioso, como que sí y no. Entonces, bueno, de tanto pasar el tiempo, yo llego a la conclusión con él de que dije, ¿sabes qué? Quiero probar un psicodélico con la intención de saber esta verdad que no tengo ni idea, que no puedo percibir.
Entonces, el punto es que planifiqué una semana para realizar, iba a hacer hongos, pero la persona que me los dio me dijo que no tenía, pero tenía LSD puro. Entonces yo dije, ya, perfecto, hagámoslo con un cuadro de LSD, o sea, un cuadro. Anteriormente creo que fue la mitad que me comí. Entonces me vine justo acá donde estoy en este momento. Fue un martes o miércoles en la noche. Y bueno, yo estaba telefónicamente con mi mejor amigo. Eran como las 12 de la noche y yo me como el cuadro. Yo no estaba asustada porque ya esa frecuencia del miedo ya no estaba con ella. Simplemente estaba como curiosa de qué es lo que iba a pasar, de qué es lo que iba a ver. Y eso era como muy intrigante para mí. Bueno, el punto es que yo estaba conversando con él mientras se pasaban los 40 minutos de que me hiciera efecto el cuadro. Y de repente yo como que empiezo a captar interferencias en el teléfono. Y yo le digo, oye, ¿escuchas esas interferencias? Y él me dice, no, en este momento las interferencias solo las puedes captar tú. Yo me había hecho una playlist de música para escuchar, había puesto Pink Floyd, sonidos de selva y sonidos de ballena. Ah, y también puse la canción de Mariano Acosta, la de Eres Luz, si no me equivoco, se llama así. Bueno, puse como todas esas canciones en la playlist. Así que yo comienzo a escuchar las interferencias telefónicas y yo le digo, oye, voy a hacer la conexión, que es como para conectarme con la fuente y hacer mi sellado energético y estar protegida. Entonces, en ese momento yo comienzo a hacer la conexión, yo le cuelgo y de repente la voz de Fresia Castro, que sale en esa meditación guiada para la conexión, se comienza a oír de una forma que a mí me, como que, no es que me dio miedo, pero era demasiado rara como se oía. Entonces yo rápidamente quité eso, coloqué la música de selva de nuevo y le llamo. Ahí ya eran como la 1:30 por ahí de la madrugada. Y yo le digo, oye, ¿sabes qué? No puedo hacerla, por favor guíame tú en esta conexión. Ya. Entonces él me empezó a guiar, él me ayudó a hacer la conexión, conecté con los rayos arcoíricos, hice mi sellado energético y esa parte fue muy intensa porque yo me sentía como en una caja que los rayos arcoíricos no podían penetrar. Yo estaba como atrapada y yo le decía como que, oye, no estoy pudiendo, estoy como encerrada, no sé, una sensación así. Y él me decía, nunca van a querer, la luz. Nunca van a querer que una luz como la tuya brille más fuerte. Así que brilla más fuerte, Marichibok, brilla más fuerte. Entonces yo empecé como con todas mis fuerzas como a sentir eso, ¿no? Como a brillar más fuerte. Cuando se termina la conexión, él me dice, ya puedes hacer tu viaje perfecto. Y te recomiendo que te vayas a tu habitación porque es mejor que estés en tu intimidad. Y yo le dije, no, yo me quiero quedar acá, me siento bien, me siento cómoda y me siento segura. Entonces a yo le cuelgo el teléfono. Les comento que en ese momento yo veía las plantas que están detrás de mí, cómo se movían, las frecuencias. Podía ver todo en vibración así, pero una cosa impresionante, o sea, todo vibraba. Y de repente empiezo a escuchar como la oscuridad. Fue muy raro porque empecé a escuchar a los perros aullando, empecé a escuchar como cosas así, ¿no? Como raro. Y yo, a pesar de que estaba aquí segura, me dio una sensación como de inseguridad. Y ahí yo decido irme a mi habitación. Yo estaba captando que estaba en otro plano. Yo estaba totalmente en otro plano. Todo era energía y yo era la luz. Y no es que hubiese oscuridad, pero de repente me podía topar con cualquier cosa. Sin embargo, no sentía miedo. Porque voy a sentir miedo. No sé, no sentía miedo. Estaba como... Ok, qué interesante todo esto.
estaba como descubriendo, ¿saben? Como con una actitud de amor, de luz, descubriendo. Entonces yo agarré todas mis cosas y me fui para adentro de la casa en sí. Y ahí me sentí como mucho más acogida, ¿no? Como mucho mejor. Y fue interesante porque en ese momento, a pesar de que era un momento igual fuerte del LCD, no sentía como visuales tan extremas. Era muy llevable. Bueno, yo llego a la habitación y en ese momento creo que fue que coloqué la canción de Mariano Acosta, de McAfee. Y cerré los ojos, me lancé para atrás y entonces comencé a ver esto. Vean, yo lo dibujé. Este triángulo. Era un triángulo gigante rojo y naranja. Y estas líneas que salen por acá como que me arrastraban y para mí era duro porque era como que si me quisieran unir con ellas. Así que fue una cosa muy loca porque era como que yo no. Así se sintió, o sea, lo estoy describiendo justo como lo sentí. A la final fue como que no pude hacer nada y me uní a ellas. Y ahí fue cuando vi que tuve esa unión donde me podía ver como el bien, me podía ver como el mal, me podía ver como todas y cada una de las personas que están en el planeta. Pude ver a todas las personas de mi alrededor como mi familia, mis amigos, mi mejor amigo, incluso a Mariano lo vi. Y era como todos éramos uno. Éramos uno, somos uno obviamente. Y de repente comencé a ver visuales de bailarinas y rostros y como cambios así muy extraños, ¿no? Como estas líneas se transformaban en todo. Daban forma a todo. Entonces finalmente pues yo cedo a la unión con esto y ya como que me sentí bien porque, o sea, no había de otra. Fue muy extraño porque nunca en la vida lo había sentido, pero a la vez fue la verdad. Y la verdad es la verdad, no hay nada mejor que la verdad. Luego de que yo salgo como de todo ese trance de visuales, de las líneas, de todo, como que ¡chup!, me despierto, o sea, como que mis ojos se abren y enfrente a mí había un espejo y recuerdo que fue como que yo me veo y dije, estoy en un juego. Estoy en un juego. Entonces yo me vi en el espejo y vi mi avatar, o sea, yo, Marish Bock, y empecé a bailar y me sentía increíble y era como que wow, puedo hacer lo que sea, soy un ser creador, estoy en este juego de la vida, qué afortunada soy por ser yo, por tener a las personas que tengo alrededor. Y comencé a captar que, o sea, todos los mensajes que me había dado mi mejor amigo, los mensajes de Mariano, todo giraba alrededor de mí. Me di cuenta que yo soy la protagonista del juego, así como tú eres el protagonista del juego. Todos somos protagonistas de nuestro propio juego. Pero yo no estaba viviendo una vida en la que yo era la protagonista. Entonces fue como que, ¡pa! Tú eres la protagonista. Fue como, ¡pa! ¡pa! Entonces, yo tenía un lápiz a mano y un papel. Entonces me empezaron a llegar informaciones. Y bueno, de estas informaciones les voy a leer qué anoté. Somos seres creadores. Miren, nosotros estamos creando en todo momento. Una vez nos despertamos, desde lo más pequeño lo estamos creando. Todo es una creación. Desde este ganchito, colocarlo acá, todo lo estamos creando. Todo, con nuestra mente, con nuestra atención, con nuestra intención, con nuestro sentimiento. Y como que sentir eso realmente a mí me cambió. Me cambió porque al saber tú que realmente estás creando todo, es como que tú tienes que responsabilizarte finalmente de tu vida, que nada de lo que te ocurre es culpa de otros,
todo es culpa, o sea, no es como culpa tuya, sino tú eres responsable de todo lo que te pase, de todo lo que tú decidas que entre en tu vida, de si te afecta o no. Y también puede notar que es lo mejor, obviamente. Lo mejor que podemos hacer es andar por la vida con neutralidad. Sí, con neutralidad significa obviamente no andar con las emociones por ahí por la vida, dejando que cualquiera pueda afectar nuestras emociones que son tan vaivén, tan pendulares, sino andar con neutralidad y utilizar los sentimientos para cualquier situación de la vida. Idealmente realizar todo con amor y dejar nuestro presente en perfección, que eso fue otro de los mensajes que me llegó. Para tú apegarte a tu ser, a tus deseos, tienes que dejar tu presente en perfección. Y no me refiero a perfección como que todos digan, oh, qué perfecto, sino lo que sea para ti armónico. Disfrutarlo y dejarlo armónico. Y es como que en un abrir y cerrar de ojos, tú haces eso y comienzan a llegarte todas las oportunidades. Comienza a desenvolverse todo de una forma en la que parece magia. Así es, porque yo lo he comprobado ahora, después de toda esa información que me llegué, yo he hecho un cambio radical en mi vida. Y bueno, en sí, esa fue la información más marcada que me llegó. Y fue como que vamos de a poco. Yo soy uno con todos. Deja todo en perfecta armonía en tu presente, desde lo más mínimo, como desde el orden hasta el trato con las personas, hasta tu cooperación, todo. Dejar todo en perfecta armonía en lo que signifique para ti algo armónico. Entonces, bueno, la verdad es que yo quedé muy satisfecha con esa información porque sí tenía muchas tareas por completar para seguir avanzando. Entonces, llegan las 5:20 de la mañana aproximadamente y yo me sentía con mucha energía, o sea, yo me sentía ya diferente. Era como que literalmente estaba en el juego, estoy en el juego. Pero bueno, ese momento fue mucho más marcado. Fue maravilloso, se lo juro. Me sentía con energía, entonces yo dije, qué fantástico, así me voy a ir al gimnasio a entrenar y a darlo todo, porque de verdad que, no sé, como que era increíble. Entonces, bueno, yo me he visto, bla, espero que sean las 6:30, y fue como que salí a la calle y estaba tan agradecida por poder respirar, por estar en esta realidad. Veía todo literalmente como un videojuego. El punto es que voy caminando por la calle, veo a las personas y ahí me doy cuenta de lo dormidos que están muchos, y eso me dio un sentimiento como qué fuerte, porque hace unas horas yo estaba así. Qué fuerte ver esto. Y ahí me dio una sensación como que quiero transmitir sí o sí este mensaje. Básicamente por eso les estoy contando esto. El punto es que cuando yo llego al gimnasio, fui la primera en llegar. Por ende no habían colocado música ni nada. Así que yo comencé a hacer mis abdominales, me sentía increíble. Era como que, oh wow, cómo puedo mover mi cuerpo. Ahí ya se habían acabado las visuales y todo. Era como más sentir, podía sentir energías. Prenden la radio, prenden la televisión, llegan personas. Cuando prenden la radio, prenden la televisión, yo pude comenzar a sentir una densidad asquerosa que se pegaba a mi cuerpo. Era una densidad asquerosa. Era como que, uy, qué horror, como que no quiero estar aquí. Era como, ¿cómo explicarlo? Yo me sentía ligera y de repente estas frecuencias eran como que me golpeaban. Y para mí era horrible, pero yo por un lado decía, no, yo he estado siempre con esto nos rodea, tengo que lidiar con esto, así que voy a seguir entrenando. Bien, eso por un lado. Cuando veo a las personas que llegaron en ese momento, me di cuenta del ego que reina, a muchos.
Yo estaba siendo doblegada por el ego, la verdad. De hecho, olvidé pasé una parte donde estaba frente al espejo y comencé a batallar con mi ego. Era como que si me poseyera. Yo me poseía y era como muy extraño porque me di cuenta de cuando yo era ego y cuando yo me apegaba a mi ser y de lo mucho que mi ego me estaba doblegando. Y bueno, eso viene del gimnasio con las personas. Me di cuenta de lo mucho que los egos están ahí. Y eso me pareció... Y eso me pareció demasiado duro porque el juego cada vez se pone más difícil. Pero, sin embargo, nosotros tenemos el poder de dirigir la atención a crear lo que nosotros deseemos crear en armonía, en amor, en luz. Entonces, bueno, por un lado darse cuenta de eso obviamente siempre es duro, rudo, complicado, pero es algo que es la verdad y simplemente se tiene que afrontar y asumir tu papel en el juego. El punto es que, bueno, comencé a hacer ejercicio, etcétera. Hice mis pesas, podía sentir cada músculo, fue increíble. Después salgo del gimnasio y empecé a trotar y no sentía dolor, me sentía con energía, sentía que volaba. Eso fue maravilloso. Y bueno, básicamente así se fue desenvolviendo mi viaje. Después de eso yo sabía que tenía tareas que completar y esas tareas eran dejar mi presente en armonía, en perfección. Desde el orden hasta las personas, hasta arreglar las relaciones. Y me di cuenta de cómo yo voy formando a cada instante, cada presente que voy teniendo a raíz del que voy dejando. Por ende, es importante dejar nuestros presentes en armonía para que el simple resultado, la cadena vaya siendo armónica. Porque cuando dejamos las cosas a medias, sabemos que se va a desencadenar luego un caos. Bueno, básicamente de eso se trató mi experiencia con LCD. Fue ruda, fue hermosa, fue todo. Y bueno, fue tan marcante para mí que decidí hacerme este tatuaje. No sé si se puede ver. Fue lo que vi. Fue lo que me marcó y bueno, quería transmitirles esto porque de verdad que fue bastante impactante para mí. Luego les quiero traer muchas más cosas que han cambiado mi vida en sí para ayudarles. La idea es evolucionar todos juntos. Bueno, si les gustó el video, denle like. Si son nuevos por aquí, suscríbanse. Yo les estaré trayendo más relatos de mis experiencias. Y claro, siempre con un mensaje para ayudarles, para realmente darles consejos que yo sí pongo en práctica y que sí han cambiado mi presente. No se olviden de disfrutar cada momento. No se distraigan. Disfruten, apéguense a su ser, dobleguen a su ego, úsenlo a su beneficio, ayuden a los demás, formen cadenas armónicas de amor, de luz, anden con neutralidad y es la mejor opción, de verdad, porque así nada les puede afectar. Así ustedes pueden controlar las situaciones a su favor y, como digo, siempre en luz y en armonía. Gracias por ver, gracias por ser más de 1000 ya. Les envío muchos besos y estamos por aquí la próxima semana con otros videitos. Así que cuídense mucho.